personas. Así que partamos, pues. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Qué tengo que hacer para ir? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Son las 7:05. Estamos aquí desde Viña del Mar, con un muy interesante invitado con quien vamos a conversar acerca de la modernización del Estado. Muchas veces nosotros pensamos en que nuestra Constitución tiene que tener una serie de elementos institucionales que nos permitan avanzar hacia mayor estado de democracia, de igualdad, de justicia social, de descentralización. Y muchas veces uno se pregunta legítimamente, yo me lo pregunto por lo menos como candidato y como ciudadano preocupado de estos temas, es que si el Estado, el aparato del Estado en sí mismo está en condiciones de soportar eventualmente los cambios que debemos asumir. Y yo creo que la mejor persona para conversar sobre esto es nuestro invitado Diego del Barrio Vázquez, ingeniero comercial, administrador público de la Universidad de Chile, a pesar de su juventud con vasta trayectoria académica en la Universidad de Chile, en la Universidad extranjera, como profesor invitado. Hoy día es hace 3 años, 2 años y medio, algo así, me corregí antes, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad del Paraíso. Él ha venido a la universidad, a la escuela, a hacer un cambio profundo, generacional, con investigadores. Además, Diego permanentemente ha estado en los medios de comunicación, en la prensa, haciendo comentarios no solamente del ámbito académico, sino también de coyuntura política. A veces es imposible no referirse a los contextos que estamos viviendo. Y por supuesto, él como ingeniero comercial y como administrador público tiene una mirada muy clara respecto de los procesos que vivimos en el día a día, casi como analista político, diría yo, lo he escuchado muchas veces en la radio. Y pues bien, Diego del Barrio, muchas gracias por acompañarnos en esta instancia donde hemos hecho ya por 4 miércoles consecutivos conversatorios con personeros, con personas, con amigos que tienen harto que decir, mucho que aportar y compartir para la constituyente. Pretendo estar sentado ahí entre los constituyentes y poder plasmar muchas de estas conversaciones en nuestros diálogos con los demás y la redacción de una nueva institucionalidad. Muchas gracias, Diego, por hacerte el tiempo. Yo sé que estás con la agenda súper ocupada en la universidad, con tus diplomados, con los magísteres, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos viendo cómo se resuelve esto de tener una nueva institucionalidad y un Estado, ojalá más moderno, que dé cuenta institucionalmente de los cambios que tenemos que ir asumiendo. Gracias, Rodrigo, por la invitación y no, siempre dispuesto a apoyar ciertos amigos que estén lanzados en esta aventura de ser constituyente, que debe ser una de los temas y reformas más importantes que va a tener el Estado, ¿cierto? Dentro de los últimos los 40 años, eso no cabe duda, pero después de la Constitución de 1925 debe ser el hito más importante que viene y que vamos a tener, ¿cierto?, que analizar como país y que tú estuviste el otro día cuando hicimos la inauguración del año académico de la Escuela de Administración Pública, ¿cierto? Y ahí dije, uno se tiene que hacer cargo de su pasado y los países también se tienen que hacer cargo de su pasado. Si la batalla del Ircay lo hubieran ganado los pelucones, los pipiolos, otro gallo hubiera cantado, hubiéramos sido más liberales y federales, no hubiéramos tenido un Estado centralista portaliano, ni hubiéramos sido católicos a mansalva como siempre así, como es la idiosincrasia de nuestro país. Mira, el tema de la modernización del Estado es un tema que siempre está desde que yo empecé a estudiar administración pública a mitad de los 90, se hablaba de la modernización del Estado. Por ende, tengo una cierta
un cierto rechazo a la palabra modernización, porque ser moderno es poco moderno. No sé, es decir, hablar de modernidad es poco moderno. Entonces, y esta lógica de siempre estar modernizando las cosas y para después volver a hacer un revival de las cosas es lo que muchas veces no hemos podido entender o no se ha hecho de la forma suficiente. Eh, Primero tenemos que entender que la modernización del Estado es un proceso que si no existe una reforma no se puede entender. Entonces, ahí viene el primer gran problema que hemos tenido desde que se instauró este concepto de modernizar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado chileno, como lo conocemos, ¿cierto? O como lo conocemos y con la constituyente tendrá que cambiar, esperemos, y para bien, se instauró con lo que se denominan las reformas de primera generación, ¿cierto? Allá por los años 80. ¿Cierto? El plan de Milton Friedman, Thatcher, Reagan, ¿cierto? Y Pinochet eran los que instauraron este modelo de las reformas de primera generación, que no era más que decir mejor Estado es menos Estado. Menos Estado es mejor Estado, y empezó todos los procesos de privatización y que han seguido hasta que se privatizaron muchas de las aguas de las municipalidades. Eso fueron como, y los puertos también fueron privatizados, las últimas instituciones o empresas estatales, ¿cierto? que fueron privatizadas, fue todo el sector portuario. Y ahí te das cuenta que entre medio siempre se trató de seguir haciendo modernizaciones, sobre todo en los años 90, pero no hubo una reforma, porque la que se denominó las reformas de segunda generación fueron mejorar las reformas de primera generación, es decir, no cambió el modelo, no cambió el Estado, el Estado siguió siendo mínimo, siguió siendo pequeño, y lo que se trató de hacer es mejorar las prestaciones que brindaba el Estado, ya sea vía cobertura o vía focalización, ¿cierto? Y eso fue en los 90 que empezó el plan de modernización del Estado, sobre todo en el gobierno de Frei. Pero por eso lo que yo te digo siempre, primero, antes de hablar de modernización hay que hablar de reforma, ¿ya? Porque las reformas son cambios deliberados de las estructuras. En cambio, la modernización muchas veces apunta a procesos, a tecnología, más que a cambios deliberados de la estructura y de los procesos del sector público, tratando que funcionen mejor. ¿Para quién? Para los funcionarios públicos, en una primera, y, ¿cierto? Y la segunda derivada que tendría que lograr es para los ciudadanos. Y ahí se viene la pregunta, y que es la que siempre buscan todos estos focos o modelos modernizadores. ¿Para qué modernizar el Estado? ¿Ya? Y uno va a la literatura, y ahí también siempre he tenido un poco eh, de crítica, porque y uno revisa los últimos planes modernizadores, incluso del último gobierno de la presidenta Bachelet, y dicen que el modernizar el Estado es para que potencie el crecimiento económico, ¿cierto? Y ahí estamos nuevamente, tú me has escuchado o leído, ¿cierto? La disyuntiva entre crecimiento y desarrollo. Si seguimos en el 2000, a mediados del 2015, 2016, siguiendo hablando de crecimiento y no de desarrollo, entonces todavía no entendemos qué es modernizar el Estado o qué es una reforma del Estado. ¿Te das cuenta? Y ahí junto nuevamente lo que es desarrollo con reforma y modernización con crecimiento, que nos hemos empeñado en crecer, pero sin generar las estructuras de desarrollo. Lo que sí
viene a colación y viene bien, es que también cuando se moderniza el Estado se trata de crear nuevas formas de participación ciudadana. Ya. Y esto que vamos a vivir, ¿cierto? En 2, 3 semanas más, es una de las formas de participación ciudadana, ¿cierto? Más puras que pueden existir en una democracia, el día de las votaciones y el día de las elecciones. También, ¿para qué se moderniza? Para fortalecer la capacidad del sector público, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se articulan los esfuerzos del aparato, del aparataje estatal de forma, ¿cierto? Coordinada, ¿cierto? Cada órgano del Estado funcionando de forma atomizada, nos vamos a proveer la satisfacción o vamos a poder satisfacer las múltiples demandas las múltiples demandas sociales. Y quedó completamente claro, ¿cierto? En el estallido social del 18 de octubre, que muchas de estas demandas que venían desde hace ya 10 años pidiéndose, ¿cierto? En algún momento tuvieron que explotar de alguna forma. Si fue buena, mala o de otra, eso es otro tema que se tendría que analizar en otro webinar, pero se entendió que ya no se podía seguir modernizando, sino que había que generar un proceso de reforma del Estado. Y esta reforma del Estado tiene que empezar por su Carta Magna, ¿cierto? Que es la Constitución. ¿Y por qué también es interesante generar una reforma o una modernización? Porque esto también la sociedad y el contexto nacional, político, económico y social de la sociedad, tanto nacional como internacional, va cambiando, ¿cierto? Y la estructura organizacional y la estructura de gobierno también tienen que ir cambiando, ¿cierto? Porque hay siempre un contexto, por este mismo contexto cambiante y dinámico. ¿Cuáles son lo que debería, ¿cierto? Y cuando tú estés ahí, ¿cierto? En el Palacio Pereira o en Cerrillos, porque todavía no se sabe dónde se va a estar, pero para un rey de Saint Germain tiene que ser un palacio, entonces tendría que ser el Palacio Pereira. ¿Qué son las cosas que debería tomar una reforma modernizadora del Estado? Primero, ¿cierto? Y muy importante en estos tiempos, todo lo que es probidad y transparencia. Entonces, no vamos hacia mostrar un Estado más probo y más transparente, ¿cierto? Nos pasa lo que hemos tenido, ¿cierto? Todos estos Gate, ya Milico Gate, Paco Gate, Chile Recortes, todo lo que, ¿cierto? Hemos tenido y con las consecuencias también, no solo económicas, que si bien son millonarias, ¿cierto? Pero las consecuencias políticas y de imagen institucionales son mucho más graves. ¿Cierto? Entonces, por un lado, eso de la probidad y la transparencia, ¿cierto? Otro de los temas importantes que se tendría que ver es la descentralización, ¿no? Cómo generar un Estado descentralizado y desconcentrado, porque muchas veces podemos caer en la tentación de descentralizar, pero no de desconcentrar. Sí, nuevamente concentramos el poder político, ¿cierto?, en las capitales regionales o en la capital de la República sin darle, ¿cierto?, autonomía. Y ahí el problema netamente va a ser no la descentralización, sino que la desconcentración de la toma de decisiones económicas. Es decir, el tema financiero es el que va a priorizarse en ese momento. Entonces, probidad, transparencia, ¿cierto? Y algo que también está muy velado y que ahí existe una falsa dicotomía entre la relación público-privado, que es algo que también tenemos, que si es privado, sobre todo
en los 90, cuando se instauraron esta reforma de segunda generación, que se me olvidó decir que ese periodo era lo que se conoce como nueva gestión pública, que trataba de implementar prácticas privadas de eficiencia y de eficacia en el sector, del sector privado para el sector público, cosa que finalmente se dieron cuenta que no se podía generar eso porque el valor o la utilidad eran diferentes lo que buscaba uno con otra, pero esta relación público-privada, que desde ahí se viene dando, ¿cierto? Que si es público o es privado y que muchas veces no conjugan entre sí, no es tal. Muchas, sí, porque si nos damos cuenta, ¿cierto? Y esto es también porque nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra idiosincrasia, el chileno y nuestras sociedades binarias, si eres pipiolo o pelucón, eh, eres de derecha o de izquierda, ¿cierto? Eres del Colo o de la Chile, porque otros equipos no existen. Acá, eres del Wander o de Everton. Chile es completamente un país binario, ¿sí? Funciona en una lógica de A o B. Entonces, también, la relación público-privada se da en lo mismo, ¿es público o es privado? Pero sabiendo que muchas veces el privado, ¿cierto? Tiene que, muchas de las instancias o de los emprendimientos, que está muy mal, está de moda esa palabra y también manoseada, el emprendimiento privado va muy de la mano, primera, de un financiamiento público. No, no se puede concebir en este momento, ¿cierto? Cualquier cosa tecnológica que no haya sido financiada, no te digo por el Estado chileno, pero por los estados, ¿cierto? Internet no existiría si no hubiese habido inversión pública para su lanzamiento o para su creación. Las pantallas touch, lo mismo. Entonces, hay una falsa dicotomía entre lo público y lo privado, y eso también hay que reconstituir o hay que mostrar la relación público-privada que puede tener para el bien de una modernización. Después ya entrando un poco más hacia el interior del Estado, ¿cierto? Una excelencia en la gestión, ¿cierto? Y con eso, con la excelencia en la gestión, no te digo con poner los mejores, es que ahí se confunde que cuando dicen excelencia en la gestión, y Chile lo ha hecho, de tener los equipos más modernos a disposición de los funcionarios públicos o el mejor equipamiento si es que no existe una gestión de personas adecuada, ¿cierto? Eso es, eso es lo que muchas veces, o lo que se denomina modernidad sin modernización. Somos modernos, en apariencia modernos, pero seguimos teniendo pensamiento antiguo. Es decir, que era lo que pasaba o lo que pasa muchas veces en las casas cuando se te sobrecalienta el sistema eléctrico. Tenemos tantas cosas enchufadas modernas, pero la casa no se ha modernizado. Sigue teniendo, ¿cierto?, la misma instalación de hace 30, 40 o 50 años. Eso es a eso me refiero, ¿cierto? Con esto a eso me refiero, reforma versus modernización. Nos modernizamos internamente, pero no tenemos después la capacidad como para poder apoyar la gestión de esta modernización. Y con esto, ¿cierto? Se podrían empezar recién a gestionar de mejor forma, hacer de mejor forma la gestión pública y generar mejores políticas públicas. En cambio, nosotros inmediatamente nos vamos a hacer las políticas públicas sin ver, ¿cierto?, si la organización es capaz de solventar o de realizar esa política pública y si lo que se está tratando de cambiar, y eso también es muy importante, dejar el sistema de nueva gestión pública ya de lado, ¿cierto? Incorporar algunas cosas que bien valen la pena, pero cambiar el foco nuevamente a lo que era inicialmente o para qué estaba hecho en la administración pública o el Estado, ¿cierto? El Estado estaba hecho para ayudar al ciudadano, nuevamente volver al concepto de ciudadano y no de
usuario o cliente, que es muchas veces como, y también como nos gustaba a nosotros como usuarios o clientes de los servicios, decir, oye, pero si el cliente siempre tiene la razón y quedamos con eso, porque también son prácticas, prácticas privadas, sabiendo que, pero ese concepto ha ido cambiando a poco de cambiar la definición de usuario-cliente en la administración pública por ciudadano. Es decir, entonces, el nuevo concepto de gestión en tema público es la nueva administración pública, que es nuevamente volver a los orígenes. Por eso te digo, si al final uno vuelve nuevamente a los revival, ¿cierto? De cuál es la razón de ser de la administración pública, sino que, ¿cierto? Tratar de dar servicios a los ciudadanos. ¿Qué otras cosas importantes, ¿cierto? O qué otras cosas podemos realizar en función de una buena modernización, ¿cierto? Hablamos un poco, ¿cierto? De lo que hemos estado enfocándonos muchas veces cuando te dije el tema de las políticas públicas, ¿cierto? Y modernizar la toma de decisiones en las políticas públicas. ¿A qué me refiero con eso? Porque las políticas públicas tienen un problema que siempre se evalúa en función del presupuesto, es decir, está mal enfocado. ¿Quién evalúa las políticas públicas? La evalúa la DIPRES. Entonces, un tema netamente presupuestario. La dirección de presupuesto. La dirección de presupuesto, ¿cierto? Que depende de Hacienda. Y, Así es. y todo, y las secretarías o las secretarías de modernización, como se ha llamado en diferentes gobiernos, han estado, ¿cierto?, adscritos a Hacienda. Entonces, y todo Claro. finalmente se hace se hace su evaluación finalmente de corte presupuestario en vez de impacto, de cómo la ciudadanía, ¿cierto?, recibe o no recibe ese servicio. Entonces, con todo con todo esto que te he conversado y te he hablado, ¿cierto?, se necesita, ¿cierto?, generar dos cosas para poder tener una buena modernización, dos o tres cosas para tener una buena modernización del Estado, ¿cierto? Una, entender que si queremos, y en este momento, ¿cierto? Estamos en el momento histórico crucial de que la conformación, ¿cierto?, de una nueva constitución tiene que dar los lineamientos de orientación para una nueva estructura del Estado. Más o menos Estado, eso es otro tema. Lo que busca esto es que sea un mejor Estado, ¿cierto? En Estado más grande, más chico, eso ya va a ser tema de quiénes quieren adentro. Lo importante para los que estudiamos o nos gusta este tema es que sea un mejor Estado. Porque podemos tener un Estado muy grande, ¿cierto?, que tampoco cumpla lo que hace un Estado muy pequeño como el que tenemos ahora, que es, ¿cierto?, satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Entonces, este nuevo orden, ¿cierto?, de Carta Constitucional tiene que dar esta nueva estructura al Estado, y esta estructura del Estado, ¿cierto?, después tiene que bajar hacia los ejes eh, programáticos o modernizadores en cada una de las áreas en que está. Entonces no podemos tampoco forzar una modernización del Estado de abajo, ¿cierto?, desde los procesos, si es que no tenemos no tenemos la estructura suficiente como para poder hacerlo. Entonces esto tiene que ir en tres fases, ¿cierto? La que ya estamos, después que esa genere, ¿cierto?, la orgánica y la estructura de Estado que queremos, ¿cierto? Y ahí te digo, lo que queremos es un mejor Estado, y después generar, ¿cierto?, las orientaciones de modernización que necesita, o cómo vamos a gestionar esa organización para que sea un Estado moderno, eficiente, probo, ¿cierto?, transparente, y que satisfaga las demandas de la ciudadanía. Ahí yo creo que
como introducción a la conversa y al debate podemos dejarlo. Me parece súper. Yo creo que dijiste tantas cosas. Yo aquí alcancé a tomar apuntes de 6 o 7 ideas que vale la pena conversar. Cada una probablemente nos podríamos, si vamos a buscar una copa de vino, nos podríamos estar hasta alta hora de la noche, porque son temas muy interesantes y cada uno probablemente nos daría pie para hablar más cosas. Eh, bueno, a los amigos que están conectados por YouTube, si quieren participar, la idea es hacer preguntas en la misma plataforma y vamos a tratar de ir conversando sobre los temas que se planteen. Bueno, yo quiero decir que estoy de acuerdo contigo respecto a la importancia que tiene este proceso constituyente. Tú decías que después del año 25 no hemos tenido otro proceso como este. Eh, Probablemente, a pesar de que hemos tenido en nuestra historia desde el año 25, en estos casi 100 años del año 25, porque estamos a 4 años del cumplimiento de la Constitución del 25, va a ser un hito importante. Vamos a tener que empezar a estudiar, tal vez los que no sabemos tanto sobre eso, estudiar bien a fondo toda la anécdota, además que supuso una constitución que separó la Iglesia del Estado, bueno, que es producto de una crisis política también Exacto, pero es de los que años 20, una crisis profunda política, un conflicto también entre el presidencialismo y el parlamentarismo, que de facto se instaló después de la revolución de 1891. En fin, es bien interesante. Ahora, claro, como la pregunta del millón para uno es saber efectivamente cuáles de todos estos elementos de la modernización del Estado son los que pueden o deben estar en la Constitución. Tú decías algo que tienes toda la razón del mundo y algo que es obvio, pero fíjate que uno no lo piensa. El tamaño del Estado no tiene nada que ver con la eficiencia del Estado. Hay estados muy grandes que son muy eficientes y hay estados muy pequeños que también lo son. Entonces nosotros queremos una eficiencia del Estado, pero también tenemos que preguntarnos qué tipo de Estado queremos. ¿Ya? Tú dices ahora que tenemos un Estado chico. Un Estado chico y además, al parecer, ineficiente, o no todo lo eficiente que quisiéramos. O hay organismos públicos que son muy eficientes. Uno siempre dice que el servicio de impuestos internos, más allá de por ahí un par de aventurillas que hubo hace unos años atrás, pareciera que el servicio de impuestos internos es un servicio eficiente, muy profesional. Y otra instancia. Pero hay otros organismos públicos de gran relevancia también que no lo son. O vemos qué pasa con el tema de la Contraloría, o sea, cómo muchas cosas se dificultan el avance a la velocidad que debiera o que la expectativa del público tiene, de los ciudadanos o de los clientes quieren, porque tenemos un sistema que es natural, que la Contraloría tiene que velar por los recursos del Estado, pero que a veces parece realmente el proceso de Kafka, digamos. Son procesos kafkianos para aprobar, qué sé yo, partidas presupuestarias muy pequeñas o gastos muy pequeños. Y lo otro, y te dejo la palabra, ¿qué pasa con la carrera funcionaria? Y de paso la alta dirección pública. Nosotros sabemos que en los organismos públicos muchas veces nos quejamos que está lleno de operadores políticos, de gente que como premio consuelo participar en campaña y se quedó en servicios públicos, directivos, cada día menos, pero todavía quedan directivos que en realidad obedecen más bien a lógicas políticas partidarias o de ciertos caudillismos locales, senadores, alcaldes, más que nada senadores y diputados más que alcaldes. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y si eso tiene solución desde la Constitución o más bien eso tiene que ver con la voluntad política para hacer cambios legales. Eso. Mira, ahí, claro, tenemos que ver, ¿cierto?, qué Estado queremos, ¿cierto? Y eso ya va más allá del tamaño del Estado. Yo digo, claro, tenemos un Estado pequeño porque, claro, ¿por qué dije eso? Porque ahora nos dimos cuenta, cuando nuevamente, ¿cierto?, se empezó a mirar al Estado como una ayuda tanto para todos, no necesariamente para un sector en específico, sino que todos están pidiendo la ayuda del Estado. Nos dimos cuenta, ¿cierto?, la fragilidad y la debilidad que tenía nuestro Estado, nuevamente porque, ¿cierto?, en tiempos de bonanza nadie se acuerda del Estado, y en tiempos de bonanza el Estado solo es un estorbo porque, ¿cierto?, quita impuestos. Entonces, y también ahí
otro de los conceptos que hay que erradicar, que los impuestos no son buenos ni malos, los impuestos son. Lo que es bueno es malo en qué se gasta el Ahí te impuesto. hago un paréntesis, Diego, ahí te hago un paréntesis para que te refieras a ese tema. Muchas veces también uno escucha, hay gente que dice, oye, si aquí el problema no es que el Estado no tenga plata, sino que la plata que se pagan de impuestos la malgastan, se la Claro, roban o toman malas decisiones, entonces ahí, y le echan la culpa de nuevo, la eficiencia del Estado. exactamente. Entonces, pero eso es para otro, cada uno de estos temas te da para seguir generando, ¿cierto? Entrevistas o conversaciones en tu Sí. canal de YouTube. Es decir, ojalá te aplacen un poco más la elección para seguir, seguir haciendo, Podemos seguir igual, podemos seguir igual. o podemos seguir igual. Entonces, claro, entonces ahí tenemos un problema y que se mostró la debilidad o la fragilidad que hay en este momento en el Estado de no poder, ¿cierto?, satisfacer las demandas porque muchas veces habíamos dejado, ¿cierto?, al Estado como solo un ente regulador y fiscalizador y que trato y que me pide impuestos. A eso me refería con un estado pequeño, ¿no? En términos organizacionales, porque eso va a depender también cómo sea la estructura, si nos vamos a un problema de descentralización, ¿cierto? Atacar la descentralización también ahí va a generar otro tipo de estructura. Ahí no vamos a tener seremía, no vamos a tener, o si las vamos a tener ahora con el gobernador. Algunos dicen que va a haber más burocracia, si hay una descentralización eficaz vamos a tener más burocracia también. Claro, pero ojo, que ahí también uno que es burócrata, la burocracia en el mal sentido de la palabra, porque la burocracia en el sentido weberiano es estandarización de los procesos, y eso, Sí, claro, es estamos de acuerdo. que en todos lados se haga lo mismo y no porque que entonces es como voy a ir a sacar la revisión técnica a otra región porque es más fácil. No, entonces no es eso. La burocracia es que en cada una de las instituciones públicas se haga lo mismo. Lo que pasa es que el excesivo celo y el excesivo control, que ahí está el máximo problema, que es un tema y que tú lo nombraste de la Contraloría. Eh, el Estado se ha puesto, por ser más pro y transparente, cosa que no lo ha logrado, ha entrado una lógica, ¿cierto?, interna de autocontrol y de controles, ¿cierto?, por todas las actividades que se hagan. Entonces, finalmente, los sistemas de control pasan a ser la actividad en sí, Mm. más que más que finalmente la finalidad de cada una de esas acciones, sino que los funcionarios trabajan para llenar, ¿cierto?, una planilla para mostrar que la evidencia de que se hizo esa actividad, es decir, finalmente el control pasa a ser la actividad propiamente tal del día a día de los funcionarios. Y ahí ya empezamos, y ahí empieza la burocratización y por qué viene el tema peyorativo de la palabra burocracia, ¿cierto? Que cuando uno sabe que algo que es porque se empiezan a poner lentos los procesos o hay un excesivo trámite. Pero ojo que también está la idiosincrasia del chileno. Si esto es que no podemos sacar la idiosincrasia con el tema país. Al chileno le gusta hacer trámites, vibra con los Pero trámites. Es porque están acostumbrados, eso se claro, cambia, pues eso se educa, se va cambiando. exacto, es que ahí voy con el tema de la alta dirección pública. Entonces, en las teorías de crecimiento o de desarrollo económico, una de las cosas que si no tenemos capital, ¿cierto? Que si con capital es mucho más fácil, pero si no tenemos capital, una de las cosas que se tienen que hacer es educación. Es decir, con trabajadores calificados, ¿cierto? Van a mejorar la productividad de los países. Pero todos sabemos que el cuarto medio también es casi una figura retórica, es decir, salir del colegio, porque sabemos, ¿cierto?, el analfabetismo funcional que tenemos en nuestro país. No hay, las cifras de analfabetismo, todos saben juntar letras, pero no saben interpretar las letras que juntan. No, además que el Entonces, cuarto medio, egresar de cuarto medio no es parejo para todos. O sea, exactamente. tener cuarto medio no es una estandarización de conocimiento, desgraciadamente, por la desigualdad que hay en nuestra educación.
Exacto. Y que también, y que los colegios de élite tampoco, si bien tampoco educan, sino que preparan para dar una buena prueba de selección universitaria. Entonces, todo está en función de una finalidad, no de qué se debe hacer. Es lo mismo que te digo, uno trabaja para el control, en los colegios, ¿cierto? Más de élite trabajan para que sus estudiantes, ¿cierto? Tengan buenos puntajes y entren a las universidades, ¿cierto? De mayor prestigio de nuestro país. Claro, y el problema de alta dirección pública fue un tema de una gran reforma modernizadora, pero no hubo reforma política. Finalmente, ¿cierto? Los altos directivos públicos que se eligen, ¿cierto? Por concurso y que se supone que no hay cuoteo político, tenían que durar en su cargo 3 años, ¿cierto? Y se podían ser renovados hasta 2 veces. Finalmente sabemos que cambia el ADP, el alto directivo público, que queda entre medio de un periodo presidencial, sabe que si le van a pedir, le van a pedir su cargo finalmente porque no, porque se da nuevamente la lógica, ¿cierto?, de repartir, ¿cierto?, el botín para el que llega. Entonces ahí se trunca la carrera funcionaria. Cuando se entiende el Estado como un botín, ¿cierto?, del gobierno de turno. Entonces, la profesionalización ahí se hace muy precaria porque muchas veces los que son profesionales del Estado, los que han hecho su carrera funcionaria del Estado, llegan a cargos nunca de toma de decisiones directivas. Llegan a cargos de cuarto nivel jerárquico, porque todo el sistema de ADP es de tercer nivel jerárquico, es decir, de jefe de división hacia arriba. Entonces ahí tenemos un problema. Estaba bien pensado porque se suponía que esos nombramientos privilegiaban la idoneidad y las competencias de los altos directivos en desmedro de, ¿cierto?, el cuoteo político que se podía dar. Esto tampoco quiere decir que hay que sacar la política o lo político de los gobiernos. Eso es innato en todo sistema político, económico y social, el tema político. Es decir, que también otra cosa es que esté mal mirado o esté mal evaluado los políticos, no significa que la política o lo político, ¿cierto?, tenga que salir, ¿cierto?, del aparataje estatal, público y netamente de gobierno. Entonces, ahí nos damos cuenta que, bien, existe o existió este plan, la alta dirección pública, ¿cierto? Se renovaron, ¿cierto?, los directivos públicos, un cambio, ¿cierto?, de mentalidad en ese nivel, pero hacia arriba y hacia abajo siguió siendo la misma. Entonces finalmente quedaron siendo un híbridos, ¿cierto?, que poco a poco se va pudiendo entender cuál es la finalidad que tienen estos directivos. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué sirven los directivos profesionales? Se supone que era también para buscar una mayor eficiencia o ser más eficaz en organismos complejos como son los organismos públicos. Yo, y esto es netamente, como te digo, siempre se ve lógicas privadas en la administración del Estado. Al momento, cuando uno ve, cuando se estudia los sistemas de alta dirección pública, en el de Chile dice para incorporar una racionalidad económica en la toma de decisiones. Nuevamente, racionalidad económica, es decir, que el beneficio marginal tiene que ser mayor que el costo marginal. Y todos sabemos que muchas veces en la toma de decisiones públicas, sobre todo, ¿cierto?, de políticas públicas o de políticas sociales, eso no se puede dar si lo llevamos netamente al término económico, ¿cierto? Y la responsabilidad social, no, ahí
nuestro taller, la ¿Qué cosa? rentabilidad social, Es la claro, famosa rentabilidad social. pero la rentabilidad social muchas veces va en contra de la racionalidad económica. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ¿y cómo se dirime eso? Ahí está el problema. Entonces, ¿y cómo se dirime en dónde está quién evalúa las políticas públicas de IPRES? Mm. En la evaluación Bueno, final. es lo que hemos vivido estos 30 años, no me quiero hacer cargo más atrás, digamos, pero estos últimos 30 años que pareciera que el que realmente gobierna es la billetera del ministro de Hacienda. O sea, en Exacto. la medida que el ministro de Hacienda suelte billetes se pueden hacer cosas, si no, no. ¿Ah? Y la finalidad que tenía esto, elegir a estos cargos no de confianza del presidente, ¿cierto? Es liberarlo a él de la dirección estratégica y de la actividad política. Que él Mm. pudiera ser más un primer ministro o es decir, que no funcionara como primer ministro, que estuviera día a día en el quehacer de gestión interna del gobierno, sino que se dedicara a temas de Estado. ¿Ya? Y tampoco se ha logrado finalmente. Bueno, ahora está claro con el actual presidente que él está en cada una de las decisiones que hay que tomar. Entonces, si no hay un cambio de... ¿Por qué? Porque finalmente no estaba separada la función del presidente de Estado con el de El presidente jefe de Estado con el jefe de gobierno, digamos. con el jefe de gobierno. ¿Te das cuenta? Esto era para tratar de asimilar, si no hay, como en la estructura de nuestro país, no hay jefe de gobierno, estos altos directivos públicos trataban de la dirección estratégica de estas instituciones o de estos organismos públicos. Y cosa que ahí te choca la modernización con la estructura o con no una reforma de fondo del Estado. Está claro, o sea, el otro día creo que lo decía el académico que está invitado precisamente en la inauguración del año académico de tu escuela, y lo decía también Diego Portal en un conversatorio que tuvimos anteriormente, que no es fácil cambiar ciertos aspectos institucionales en un país que vive de cierta cultura. O sea, por ejemplo, la descentralización o la regionalización de Chile, cuando uno dice, yo mismo pensaba hace unos meses atrás que era posible y necesario que nosotros avanzáramos en una descentralización tal que nuestra región tuviera una autonomía no de un país federal, pero mayor autonomía, y la verdad que uno se da cuenta que, si, que nosotros no tenemos una cultura federal, nunca lo tuvimos desde la colonia. Siempre fue, siempre fue Santiago el centro, y el país se construyó desde Santiago y desde arriba. Incluso bueno, lo plantea Gabriel Salazar también, no sé, y Mario Góngora, cuando habla de la nacionalidad chilena, como Chile, como nación, es posterior eh, a la fundación del país, digamos. O sea, aquí no se creó un país desde una nacionalidad chilena, sino que al revés, se creó el país primero y después llega la nacionalidad. Y contra ese centralismo pareciera que es muy difícil avanzar, porque efectivamente tenemos de alguna manera en nuestro no sé, en nuestro ethos cultural, el ser monárquico, tener un presidente muy poderoso, tener una capital donde está todo, y de alguna manera no pasan regiones. Nosotros que estamos en regiones, a veces uno hasta se queja, oye, pucha, en Santiago no nos han apoyado, no nos han mandado plata. ¿Ah? Oye, mira el gallo que nos designan, y nosotros no somos capaces nosotros mismos de generar cierto liderazgo, cierto recurso, pelear más, como pasó en Magallanes hace un año atrás, ¿no es cierto? Que un gran levantamiento social, una explosión social en Magallanes hace un tiempo atrás, que bueno, finalmente no pasó mucho más tampoco. Sí, pero ahí, claro, pero porque la cultura del magallánico es de más cerrado, está más alejado del centro Claro, claro, político. claro.
Eso es. Y bueno, y Chile se construye desde el norte, y todavía se construye desde el norte, si la finanza o la plata o las lucas salen del norte hacia el centro, donde está Sí, pero los la dueños gran de San Lucas mayoría. están en Santiago, po. Están en Los dueños Santiago, de San sí, Lucas po. están en 4 comunas de la Unión de Santiago. O sea, y antiguamente, en la época del Salitre también, o estaban en Londres o estaban en Santiago. Exacto. Algunos vivían en Copiapó, digamos, pero en general estaban en la metrópoli, en la capital. Entonces, Mire, todas estas cosas Lizardo se tienen. Gómez hace un par de ¿Ya? preguntas. Perdona, Diego, Ah, está para Lizardo. finalizar. Lizardo Gómez dice, bueno, ¿cuál sería el rol del Estado en la nueva Constitución? ¿Profundizar o perfeccionar la subsidiariedad o un estado de bienestar? No, netamente un nuevo estado de bienestar, pues. Claro, correcto. Eso está, pero eso va a depender de los constituyentes, y los constituyentes son los que van a tener que darle la nueva estructura al Estado, y ya el el Estado subsidiario sabemos al punto de saturación que llegó, y lo que hay que buscar un nuevo estado de bienestar, no un estado de bienestar, ¿cierto? Como el clásico estado de bienestar, sino que un estado de bienestar que se adecue a los tiempos que estamos, en que se va a reinstaurar esto, porque yo creo que se tiene que restaurar un estado de bienestar, pero hay que buscar el qué, ¿sabes? Porque aquí hay cosas también que podemos ir conversando, y que dan para largo, como políticas de búsqueda de la felicidad, más Chuta, que del bienestar. ¿Verdad? chuta. Porque al final la felicidad es completamente subjetiva, pero hay casos como en Nueva Zelanda, en Bután, que tienen ministerios, y el Estado busca la felicidad de sus habitantes, de sus ciudadanos. Y Sí, bueno, es peligroso eso, porque en Bután son felices, pero no hay democracia. es, es ¿Eh? que, es que ¿quién te dice que la democracia te da felicidad? Nosotros Cosa para vivimos los que creemos en los valores de la en los que creemos los libertad, valores. ¿eh? Sí, De la libertad, la igualdad, o sea, la libertad de conciencia, y claro, es re fácil, uno puede ser esclavo, ¿no es cierto?, y ser re feliz, ¿eh? Pero en la medida que uno tiene una conciencia más elevada, más ilustrada, se da cuenta que la felicidad está muy vinculada, ¿no es cierto?, a la libertad. a la Y libertad. otras cosas, Pero, ¿eh? pero los estudios, por eso es importante ver cómo las políticas públicas ayudan no solo al bienestar, sino que a la felicidad de las personas. Estamos de acuerdo, sí. Hay un matiz interesante ahí, ¿eh? Y los Bueno, no un que, matiz, en realidad una cuestión de fondo, ¿eh? una cuestión de fondo, porque y la mayor parte te lleva a que la felicidad te la generan las políticas públicas de corte de salud. Mm. Es que porque la felicidad es subjetiva, más que Claro. netamente subjetiva. Entonces, pero teniendo un buen sistema de salud, y sabiendo que si yo me enfermo me vaya a mejorar, eso genera felicidad y genera un aumento de la capacidad, ya sea educativa, productiva de las personas. Entonces, Oye, ¿es tan cierto eso, Diego, que a mí me parece, por ejemplo, que el proceso de vacunación ha sido en ese sentido muy positivo, porque la gente ha ido a vacunarse, los más viejitos ya tenemos las vacunas, a las 2 o 1, los más jóvenes la están teniendo ahora, y los más jóvenes las van a tener las próximas semanas, yo y me la gente vacuné va a hoy. vacunarse, con cierta... No, tú no tenés ninguna de las vacunas todavía, me imagino. Hoy me Ah, puse ah, la primera. hoy te pusiste buena. Sí. Ah, está bien, está bien. Yo tengo las dos, pero lo que te quiero decir es que de alguna manera la vacuna, cuando la gente incluso se toma la foto con el carnecito o sea, hay una cierta sensación de alegría, ¿no es cierto?, de felicidad. Yo soy parte todos los chilenos estamos unidos por una vacuna que es universal, por supuesto que es gratuita, ¿ah? O sea, como que de alguna manera la vacuna no ha hecho, no sé si es una ilusión, pero no ha hecho pensar o sentirnos como en el país que realmente queremos, un país donde las cuestiones básicas son para todos por igual, y la vacuna de alguna manera nos iguala. Desde los más ricos, los más pobres, todos tenemos una fecha para la vacuna, aquí no hay privilegios, por edad, o por, qué sé yo, Por condición por social ni cualquier otra razón, económica. pero, ¿eh? Y Entonces, fíjate eso es. dónde te las tienes que ir a poner, a los consultorios. Bueno, claro, claro.
claro. Entonces te iguala a todos, estamos en el mismo lugar, todos van o a los centros de vacunatorios, por ejemplo, acá en Viña, en el estadio, en Sausalito, el Sausalito, pero todo, Universitario. claro, pero pues, gente que nunca ha ido a un consultorio en su vida, ahora tiene que ir al consultorio a vacunarse. Y eso genera hay cierta igualdad, que una de las cosas Exactamente. que es una de las cosas que tendría que tender estas reformas y estas modernizaciones del Estado. Pero netamente, ¿cierto? Pasar de un estado subsidiario a un nuevo estado de bienestar. Ahora, muchas veces cuando se habla de descentralización, uno piensa inmediatamente en el territorio. Es una cosa como que territorial, que las regiones o que un gobernador sea electo en cada región, o que los alcaldes tengan más lucas, o las regiones tengan más lucas. Y muchas veces la descentralización tiene que ver con otro concepto, también tiene que ver con dónde se toman las decisiones, si hay equilibrios políticos entre el Parlamento y el presidente de la República, si los poderes fácticos van a seguir teniendo el mismo poder que han tenido siempre. Por ejemplo, aquí mismo Lizardo Gómez preguntaba si efectivamente hay una separación. Yo sé que este tema se nos va a ir por otro lado, pero si hay una efectiva separación de la Iglesia respecto al Estado, y ahí también tenemos una hipercentralización de ciertas formas de pensar, de ciertas formas de ver la sociedad con una matriz que absolutamente respetable, pero esa matriz está impuesta a toda la ciudadanía. O sea, cuando tenemos la discusión del aborto, la píldora del día después, hace unos años atrás, tú te acordarás, incluso la discusión del divorcio, que fue una discusión marcada por ciertos poderes fácticos que planteaban, ¿no es cierto?, como una verdad absoluta para ellos y para todos, ¿ah? No solamente porque es legítimo que alguien no quiera divorciarse, porque su doctrina, su fe se lo prohíba, digamos, pero ¿cómo imponerle eso a alguien que no tiene esa creencia? Entonces también tiene que ver esa lógica de la descentralización, no sé si estoy yendo muy lejos con el concepto, pero de la concentración del poder económico, político, geográfico, distributivo de la administración también con los poderes fácticos. Es que ahí nuevamente entramos a lo que hablé o conversamos un rato atrás, que es la modernización sin modernidad. Hay Claro, leyes antiaborto, es decir, pro aborto o antiaborto, de ahí que te pro aborto. Hay leyes que dan más libertades, pero tenemos la libertad finalmente de conciencia para tomarlas. Pues, sí, ahí está el problema. ¿Por qué? Muchas veces estos poderes fácticos, como dice cierto Lizardo ahí en el chat, han coaptado la toma de decisiones y los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales de nuestro país, y eso ha hecho que finalmente las personas acaten y piensen como pensaban estos poderes. Entonces, esta, y esto se va reproduciendo, se va reproduciendo, y, y lo otro, en nuestro pensamiento como sociedad chilena, con la internalización, ¿cierto?, que tenemos privadamente, ¿cierto?, o individualmente del modelo, porque cada uno tiene aquí instaurado el modelo neoliberal en su conciencia, en su actitud, ¿ya? El que yo tengo que salir primero, el que yo tengo que comprar esto, el que yo tengo que hacer esto otro, ¿cierto? De forma individual y no de forma colectiva, eso es porque el modelo económico también tiene un trasfondo social, ¿cierto? Que permeó a toda la sociedad. Es decir, desde cómo yo tomo una decisión, ¿cierto? Ya estoy influenciado por cómo por el modelo, ¿cierto?, económico en que hemos estado estos 40 años. Desde, desde los desde que mi prioridad, ¿cierto?, es la más importante que la tuya, aunque sean los que estén en una protesta, ¿cierto?, contra el modelo, pero si yo soy de un movimiento que defiendo, que mi pensamiento y defiende X, ¿cierto?, esa X es más importante que la tuya que estáis defendiendo la Y. Entonces, eso también es esa hiperatomización de necesidades y de particularidades, también es causa del modelo y de cómo esto
ha llevado, ¿cierto?, en todas las áreas, no solo en la económica, sino que en las sociales y en las relaciones interpersonales, el tema. O sea, por eso digo que no podemos modernizar algo si no estamos modernizados los ciudadanos y no estamos y no hay una nueva estructura, ¿cierto? O reforma del Estado. Otro tema que tú tocaste al principio, en la primera parte, hablaste sobre una cierta polarización, que claro, somos de la Chile o el Colo, que somos de izquierda o derecha, eh, que los que nos movilizamos para cambiar la constitución o nos saltamos el torniquete, en realidad lo que queremos hacer, nos acusan los otros, digamos, de que queremos venezolizar Chile, ¿ah? O que en realidad si uno está en contra del modelo, uno está a favor del modelo contrario, ¿ah? Exacto. Que sería, no sé, un socialismo real, ¿ah? Que ya no existen casi, algo queda por ahí, digamos. Eh, pero es posible, más allá de esta caricatura que a mí me molesta mucho, porque yo me siento, yo estoy en el grupo independiente no neutral porque me siento independiente. Y algunos veces sí, pero tú eres medio de centro izquierda, de izquierda, como que me quieren que yo diga eso. Bueno, y claro, uno tiene una historia, sin duda, pero Sí. lógico, no la voy a mentir, pero la verdad que hoy día es un deporte, por ejemplo, criticar al presidente de la República, es gratis, lo ha hecho pésimo, un mal gobierno, bueno, esta mañana te escuché en la radio ahí en la Valentina Letelier hablando sobre el proyecto que duró 18 horas, el proyecto del gobierno, en fin, hay muchos motivos, ¿no es cierto? Venezuelizar, dice, me corrige Lizardo Gómez, exactamente, venezuelizar. Pero no es Chilezuela más posible, rápido. pero no es posible, bueno, perdón, y decía que, claro, criticamos al gobierno y al presidente, pero también la oposición lo ha hecho pésimo. O sea, a mí me entran serias dudas de que si el presidente hubiera sido Alejandro Guillé, con el respeto que le tengo a Alejandro Guillé, esto hubiera sido mejor, tal vez habría habido otros desatinos, digamos, ¿ah? Más propios de otra persona que los de Piñera. Entonces, ¿cuánto es responsable que hizo en todos los sectores y la solución no vaya más bien, no por el medio, ¿ah? Porque además cuando tú dices que está en el medio, era amarillista, que no calienta a nadie, ¿ah? Como que es malo, o sea, si uno está en medio, ¿ah? O equidistante, mejor dicho, de los extremos, también es malo. Pero ¿cuánto de sensato es pensar que la solución pareciera en el país es bueno, es tener muchos elementos, lo dice Carlos Peña, y yo hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me gusta mucho cuando Carlos Peña dice, bueno, pero hay mucha de la armonización económica liberal que el país tiene y que queremos mantener. ¿Ah? O sea, la gente va a querer, todavía quiere, ¿no es cierto?, cambiarse celular por uno más nuevo, tener más acceso a un crédito para comprarse un auto, qué sé yo. Todas las cosas buenas, digamos, del sistema, pero por supuesto tener un Estado con mayor justicia social, que es lo que, sin necesidad de caer, digamos, en las caricaturas que muchas veces la propia derecha hace. Sí, pero ahí puedo discrepar un poco. ¿Es bueno el sistema querer tener un auto nuevo todos los años? No, yo no digo no todos los años, pero No, pero no, claro, pero en absoluto. Si yo estoy claro que no podemos tener una sociedad donde el consumir a toda costa. Yo soy persona que no va a los malls, o sea, no me interesa. Yo la verdad que si me compro una pilcha es porque la necesito urgente. No, pero yo no quiero decir eso. Yo lo que quiero decir es que de alguna manera en esta cosa polarizada pareciera que algunos pretenden decir que cualquier cosa que tenga olor a ir a comprar, ¿ah? O tener, no sé, querer tener un buen empleo, poder emprender un buen negocio, tener el legítimo interés de tener un lucro en el negocio, etcétera, 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 fuera malo. ¿Ah? sí. No, ahí tengo completamente la razón y yo eso también he tenido bastante análisis o conversaciones que hay un sector, ¿cierto?, muy polarizado en nuestra sociedad que tiende siempre a nivelar, pero hacia abajo. ¿Ya? Que si yo no, que es la lógica, es que si como yo no lo puedo obtener, entonces lo rompo para que nadie lo tenga. En vez de, y eso es netamente educación, es decir, tú puedes, claro, pero hay que dar las instancias, hay que generar las condiciones para que esa persona que piensa así, ¿cierto?,
por eso que está desilusionada porque todos saben que se va a replicar muchas veces el círculo de la pobreza en que él ha vivido, ¿cierto? Y también, sobre todo pasa que romantizamos la pobreza. ¿Sí? Es decir, felicitamos a una persona mayor porque sigue trabajando, le hacemos una fiesta a una abuelita porque tiene un puesto en la feria y a los 80 años sigue yendo todos los días a las 5 de la mañana a instalar su kiosquito en la feria. Romanticemos eso que no es bueno. Es decir, ¿por qué alguien de ya 70, 75, de ahí hacia arriba, ¿cierto? Que ha entregado toda su vida laboral a una empresa, al Estado, y ha entregado su contribución tiene que seguir trabajando y la sociedad no puede darle un buen descanso, no le puede dar una vejez digna o una vejez feliz. Y los que la tienen, ¿cierto? Son un grupo minoritario o los hijos se hacen cargo de generarle ese bienestar o esa felicidad. ¿Sí? Se hace romántico, romantizamos eso que no tendría por qué serlo. ¿Sí? Se romantiza, ¿cierto? Se romantiza muchas veces la decadencia. Pero que Así es. tampoco no se le da, y eso es un tema que se debería trabajar en estos momentos, ¿cierto? No se les da los instrumentos o no ven cuál es la solución para salir de esa decadencia. Entonces lo mejor es decir que esto es como todos tienen que estar y no esto de acá arriba, porque yo nunca voy a llegar a eso allá arriba. Mm. Y esa transición es la que no está. Y esa transición no la hace un Estado subsidiario. Esa No, transición estamos de acuerdo. la hace un estado de bienestar. Y no es estado de bienestar, no es para igualar hacia abajo, sino que es igualar hacia arriba. Claro. O sea, bueno, en ese sentido, bueno, yo en mi campaña, cuando pude salir algún minuto en el febrero, en algunos fines de semana en marzo, que alcancé a salir y conversar con alguna gente en la calle, en las ferias, en los cerros, yo planteaba algo que lo puse en un par de videos por ahí que subí en su minuto en redes sociales, y que durante 200 años nos dijeron, tal vez 200 años mucho, pero por lo menos los últimos 100 años en Chile nos han vendido. Yo diría que desde la fundación de la República, después de la anarquía de los años 20 en Chile, en 1827, con el triunfo portaliano, se nos metió en la cabeza, en nuestra conciencia cultural chilena, de que teníamos que elegir entre el orden, ¿no es cierto?, el orden portaliano, ¿ah?, la institucionalidad del Estado y la participación ciudadana, digamos, que fue por donde perdimos, ¿ah?, o por donde perdió Chile. Y se construyó un país con un énfasis, no con otro. Eh, y después, ya en el siglo XX, ¿no es cierto?, con el triunfo del socialismo en la Unión Soviética y luego con la Guerra Fría, ¿no es cierto?, también se nos vendió la idea que, bueno, queríamos ser un país libre, un país justo. ¿Ah? Eh, Nuestro quiebre democrático, el 73, tiene que ver con esa lógica polar, digamos, ¿ah?, polarizada. Bueno, si queremos ser un país con justicia social, estamos en la órbita soviética. Pareciera que era así. Si queremos ser un país libre, bueno, éramos tributarios, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, ¿no es cierto?, en fin. Y la verdad que yo creo que es falso eso. O sea, yo creo que esa dicotomía, por supuesto, está súper superada, está muy superada. Los nuevos tiempos requieren un país con justicia social y con libertades, ¿eh?, de todas maneras, pero en esta campaña yo escucho y veo, converso con otros candidatos de lado y lado, digamos, y siguen con esa misma lógica, muchas veces siguen con la lógica, ¿eh?, con la lógica anti-empresario, o la derecha anti-pueblo, no sé, ¿eh?, o Ahí te digo, anti-justicia. eso fue uno de los puntos que te decía, que si queremos hacer una Claro, reforma, una modernización del Estado, esta lógica público-privada, ¿cierto? Esta dicotomía público-privada no debería existir, sobre todo en ese punto. claro, claro.
Bueno, y además, bueno, tampoco hay dicotomía ahí porque, o sea, en la cosa pública-privada, tú lo dices muy bien, o sea, hoy día cuando el mundo llegó a Marte, ¿no es cierto? Con la iniciativa, con iniciativa pública-privada, Sí. precisamente, cuando la tecnología que hoy día todos vemos en iniciativa público-privada, cuando los trabajos, uno va a Europa y conversa con todos los medios de innovación y tecnología, están las universidades, está el Estado, y está en las empresas, cosa que en Chile ha costado mucho, hay mucha desconfianza, esta triple hélice que se hablaba, ¿no es cierto?, ¿ah? De cómo podemos emprender la universidad, todo lo que es la investigación, la ciencia, la tecnología, los académicos, que tienen mucho que aportar, los organismos públicos, ¿no es cierto?, la coordinación de este trabajo, y la empresa privada con su capital, bueno, pucha, ¿qué cuesta hacer eso? ¿Cómo cuesta tanto hacer eso? Eso basta con un reglón en la Constitución para que eso cambie. No, po, no. Porque puede estar, y es más, si lo buscamos puede estar hasta escrito ahora ya, no puede estar escrito. Si lo que hay que hacer es un nuevo, no es un pacto social tampoco, porque eso queda, porque es que es un tema netamente cultural y de educación. Falta, falta mucha educación cívica. Yo alcancé a ser de las últimas generaciones que tuvieron educación cívica en su malla curricular en tercero medio. ¿Verdad? Después eso, y ahí te falta más. Eh, eh, y tampoco es que seguimos con el romanticismo de anhelar que todo tiempo pasado fue mejor, y eso es mentira también, que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es No, claro, mentira. claro, claro. Tampoco, ¿no? Porque si esta pandemia no hubiera dado hace 10 años, no podríamos estar haciendo esto, no podríamos estar conversando vía algún sistema de teleconferencia. Entonces eso también eso de que todo tiempo pasado fue mejor, también son cosas que lo di, que ¿quién dice eso muchas veces cuando pasa esto? Gente que no quiere entender que el futuro, ¿cierto?, es mejor porque le tiene miedo al futuro. No, claro, bueno, en sociedades como la nuestra, que son más bien conservadoras, y ni siquiera desde el punto de vista político somos conservadores culturalmente, Culturalmente sí. nos da pánico el futuro. ¿Eh? Y la aversión al riesgo. Nuestra cultura también es mala, tiene adversión al riesgo, es decir, todo lo que sea incertidumbre no es bien mirado. Es decir, todo lo que, pero ¿estáis seguros de esto? No, pero hay que hacerlo igual, entonces, y ese es uno de los problemas que tiene que tiene el proceso constituyente. Mm. Que hay mucha gente que votó y a favor del proceso constituyente, pero no está segura o no está seguro de que el proceso constituyente haya sido lo mejor. Sí, lo que pasa es que yo creo que la clase política en general, y no eximo de responsabilidad a muchos candidatos, eh, tampoco hacen mucho por dar tranquilidad a la gente, ¿no? O sea, los papelones que hemos visto de nuestra clase política han sido de tal envergadura que de repente uno tiene dudas. Yo en general soy muy optimista, eh, porque yo creo que cualquier cosa que vaya a pasar en el futuro va a ser mejor, estoy seguro. Pero bueno, pero se requiere el esfuerzo de mucha gente. Aldo Signorelli Guerra saluda, mandó una opinión que no la leo, parece que se le borró. Rosana Troncoso, hola Rosanita, hemos heredado la falta de educación en valores como chilenos. Aún no hemos superado la dictadura, dice. Yo estoy de acuerdo, no hemos superado ¿No? esa cosa bipolar que tenemos. El sistema político social continúa con las deficiencias valóricas, es evidente. Bueno, ahí la educación es clave, como ya se ha dicho. Y un proceso lento, desgraciadamente la educación es un proceso tan lento que nadie apuesta mucho hoy día porque todos quieren sacar réditos políticos a corto plazo. Es que ahí está el problema. Si nosotros reformamos y modernizamos el Estado, este no se reforma en 3, 4, 5 años. Claro. Es un tema que se tiene que ser, es un proceso de un ciclo largo, ¿cierto? Que nadie va a sacar réditos políticos. Lo que, ¿por qué? Porque
los gobiernos, ¿cierto?, funcionan en ciclos comerciales, por decirlo así. Un ciclo comercial te dura entre 4 a 5 años, que es lo que dura un producto en el mercado, por llevarlo. Pero los estados funcionan en ciclos se tiene que analizar en ciclos largos, en los ciclos largos, en los ciclos de Kondratiev, que son mínimo de 50 años. Y ahí es donde nadie ha puesto, ¿cierto?, el principal tema, ¿ya?, en la educación. ¿Y qué educación? En la básica y en la pre-básica, que es donde, ¿cierto?, se genera el mayor grado de aprendizaje, no en términos no en términos de cantidad, de cantidad de cosas, pero te da el sustrato para después ir, ¿cierto?, adquiriendo nuevos conocimientos, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Y esto es también aquí, en la reforma educacional se hizo al revés, pues. Claro. Se hizo al revés, se priorizó la punta de la pirámide en vez de... Pero claro, ¿por qué? Porque ¿quiénes reclamaban? Los de la punta de la pirámide, porque las bases, ¿cierto?, que son los básicos y los prebásicos, no tenían el poder de salir a la calle. Y ahí nuevamente imperó la lógica neoliberal, que el problema me afecta a mí, y quiero la solución ahora para mí. No quiero la solución, ¿cierto?, estructural del problema de la educación. Oye, Diego, bueno, se nos ha pasado la hora súper rápido. Ha estado muy entretenido. Yo te agradezco un montón. Ahora, antes de terminar, para no terminar tan abrupto, porque la verdad que yo siempre me hago el propósito que sea una hora, llevamos 1 hora y 15 minutos. Tal vez un último comentario ya más de análisis político de lo que ha pasado estos últimos días. En fin, ya un poco sacudiéndonos del tema constitucional y tu mirada respecto a lo que ha pasado con la votación bastante insólita. Insólita, pues, además por las declaraciones de uno de los ministros del tribunal, que a uno le pueden gustar, digamos, pero son bien atípicas desde el punto de vista jurídico. Bueno, y el rechazo a la petición del gobierno de declarar inconstitucional el proyecto del Parlamento. Sí. Bueno, ahí el Tribunal Constitucional, también ahí hay decir, el primer presidente, ahí que llamó al Tribunal Constitucional fue Frei Montalva. Después quedó en la Constitución, dicen un esquiste de la dictadura y todo eso. Pero el Tribunal Constitucional no se creó en el año 70. Sí, antes, Frei Montalva. El año 70. O sea, Sí. claro, bueno, hasta Sí. septiembre del 70 era Frei el presidente. Sí. Él fue el primero que pidió ir al Tribunal Constitucional. Y después quedó quedó finalmente lo que estaba pasando con el Tribunal Constitucional, que estaba funcionando como una tercera cámara. Estaba funcionando como una tercera cámara. Y lo insólito de la declaración de este miembro, claro, que a lo mejor no quería que le volvieran a pegar, porque fue el que le pegaron hace un par de años a la salida que fue que este era un tema que no iban a estar dirimiendo problemas, ¿cierto?, de poder político ellos. Entonces llevó si lo vemos así, el Tribunal Constitucional no cumplió la labor para la que estaba haciendo, que es velar por la Constitución. Nos guste o no nos guste, la labor del Tribunal Constitucional es velar, ¿cierto?, porque las leyes sean o no sean constitucionales. No si pero hay en todos los países donde hay Tribunal Constitucional, hay que decirlo, los países desarrollados todos tienen Tribunal Constitucional, porque también hay algunas voces que plantean, no queremos más Tribunal Constitucional. Bueno, habrá que ver la configuración, cómo... En fin, exacto, pero puede ser de otra, la configuración, una configuración de cuoteo político, etcétera. Lógico, como hoy día. Claro, como está. Entonces, eso va a depender de usted, don Rodrigo. Y entonces, y a nadie le llamaba la atención que esto fuera, que si ya habían aprobado el primer retiro y después el gobierno haya hecho un segundo, haya aprobado también directamente un segundo retiro, el Tribunal Constitucional no fuera a aprobar un tercer retiro.
sabiendo que el tema de los retiros de los fondos provisionales es una pésima política, si es que no hay una reforma de por medio. También ahí son medidas puntuales, medidas de ahora, pero que tienen que tener un trasfondo de largo plazo. Y también entender que los que promueven y han promovido este tercer retiro, también hay un trasfondo atrás de destruir el modelo de AFP. Claro, y de paso perjudican a mucha gente que se queda sin un peso. O sea que va a ser un problema del Estado finalmente igual. Es O sea, que el tiene que Estado va ser a un tener que problema ver del cómo Estado. soluciona ese problema en el futuro. Exactamente. Y recordemos que ahora que el presidente Piñera, ¿cierto?, mandó entre las indicaciones este aumento del 2%, este aumento del 2%, un 1% con cargo al empleador y el otro 1% con cargo al Estado, fue rechazado por ese mismo sector en el 2016, Correcto. cuando Bachelet también propuso subir a un 2% las cotizaciones. Claro. Es decir, aquí te estaban metiendo una reforma previsional en un tema, ¿cierto?, de ayuda social. Es decir, al final lo que estaban haciendo era cambiando el parámetro previsional, ¿no? Cambiando el parámetro previsional. Entonces, esas cosas no sé si no sé si la hacen creyendo que la gente no se va a dar cuenta o qué. Pero si bien esa no es la solución, ¿cierto? Y esto también lo podríamos conversar otro tema del ingreso mínimo garantizado de 600.000 pesos que se está dando, que hay voces por ahí, de cómo lograr llegar a estos 600.000 pesos como ingreso mínimo garantizado o tener, ¿cierto? Si yo gano 400, que el Estado me aporte 200 para llegar a ese ingreso mínimo garantizado. Correcto. Yo creo que esa es una política pública que se debería analizar y ver cómo se financia, pero se tiene que financiar con un cambio estructural de impuestos. Y otra de lo que se podría hacer de verdad, si no se quiere cambiar o no había ánimo de cambiar el sistema de AFP, ¿Vale? es que con las rentabilidades que da la AFP, es que el Estado deposite a cada nacido vivo, en vez de darle ese bono de 200.000 pesos a las embarazadas por cada hijo, esas 200.000 pesos, 300.000 pesos se los deposite en una cuenta inmediatamente a cada nacido vivo. Correcto. Y con eso, durante los 65 años, más después los aportes que se le vaya haciendo, va a tener un buen sistema, va a tener, pero al final no es un sistema previsional, es un sistema de ahorro. No es un sistema previsional, es un sistema de ahorro. Y después que lo devuelva a los 65 años, devuelva esos 300.000 pesos con el valor con actualizado los 300.000 pesos cuando se lo dieron. Ya, pero ¿qué pasa con nosotros que ya estamos al medio? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar esa reforma no para nosotros, sino que para nuestros nietos, para nuestros hijos? Alguien dice, pero yo no tengo hijos, entonces ¿para qué me...? Ahí nuevamente sale el neoliberalismo que tenemos de cultura. Porque no sé si el neoliberalismo o finalmente, bueno, en nuestra condición egoísta, natural, digamos, animal. No, porque sí, pero hay otros países que creen en un modelo más comunitario. Sí, bueno, algunos a fuerza de escopeta y otros a fuerza de mucho sufrimiento. De guerra mundial, en fin. Exacto. Entonces, son culturas, es el etos, como tú dijiste, el etos cultural de nuestra nación. Pero te das cuenta con esas dos cosas. La demostración fue cuando la gente salió a marchar que quería que una reforma provisional no les. O sea, si uno le iban a aumentar, si uno tenía que poner un porcentaje más de ahorro previsional que fuera para uno. La misma gente que salió con el letrero diciendo no más FP o queremos un sistema solidario, en el momento de los Q, cuando dice ya, ok, sistema solidario, usted ponga un 1% más, para un fondo común. No, yo pongo un 1%, pero es para mí. Entonces, esas son las contradicciones que van a hacer
difíciles de ir solayando en Es el que tiempo. es lo mismo que cuando uno reclama que las grandes empresas, ¿cierto?, tienen exenciones tributarias, que también hay que, otro de los temas que hay que cambiar, pero uno si puede comprar sin boleta, compra sin boleta, Claro, pidiendo lógico, lógico. pidiendo una rebaja, y ahí, y ahí lo ilógico es que si algún producto te vale 1.000 y te dice ya sin boleta te lo dejan en 900, al final te cobraron más caro por el producto, Mm. Y le está porque robando plata a gente que la necesita, a no, los más pobres. no, a ti. Tú O mismo bueno, claro, pagaste más, tú mismo pagaste más por el producto, porque el producto sí, no sí, sí, vale sí, 1.000, sí. vale 1.000 por 1,19. Sí, porque tampoco funciona el mercado. ¿Eh? Claro. Tampoco el mercado funciona como se nos dijo que iba a funcionar. ¿Eh? Entonces, ¿qué estáis haciendo? Y en algún momento, el 19% de esos 1.000 pesos que tú compraste un producto, ¿cierto? Se te va a devolver, po. En algún momento de la Mm. vida, ya sea con luminarias públicas, con carretera, Lógico. con calle, o con las vacunas que nos están colocando a todos. Pero eso Mm. tampoco la gente lo entiende. Bueno, por eso es un tema netamente cultural y de educación cívica. Educación cívica. Oye, Diego, pucha, ha sido súper entretenido, hablamos de hartos temas. Le agradezco a todos los amigos que se conectaron, amigas y amigos que se conectaron y escucharon hablar a Diego, un especialista, administrador público, ingeniero No, no sé comercial. si especialista, hablo del sentido No, bueno, común. bueno, pero él es un hombre que estudia, que lee y que está permanentemente en los medios hablando sobre estos temas. Así que te agradezco un montón, Diego. Yo creo que está abierta la puerta para que sigamos conversando de temas Sí, como esto y otros, que son súper interesantes. Para los que no pudieron estar conectados en vivo, bueno, el video va a quedar a partir de que cortemos inmediatamente en YouTube, en la plataforma, para que lo puedan ver y ver una y otra vez. Y bueno, muchas gracias, pues, Diego. Un gran no, a abrazo ti, y Rodrigo, por invitarme y por pensar que podía hacer un aporte en tu no, campaña. lo eres. Después hablaremos de rock en otra oportunidad y Sí, bueno, ahí podemos, o y de podemos organizar fútbol. un programa de radio. Sí, de verdad, tengo Sí, ganas bueno, de volver a tener un programita de radio. Podemos hacer bueno, buscar sí, pues tú tuviste el programa de radio, no sé, sí, un piloto por ahí, para hacer un programa de rock, economía y fútbol. rock, economía y fútbol. Bueno, un gran abrazo, Diego, muchas gracias a todos por conectarse y bueno, nos vemos el próximo miércoles con otro invitado del mismo interés